Es impresionante ver muchas zonas, hasta 1,5 metros de barro dentro de los comercios. No ha quedado ningún comercio, está todo absolutamente arrasado. Son coches dados la vuelta en toda aquella zona y las pérdidas materiales son de miles de millones. Es incalculable porque se ha perdido todo. Muchos vecinos nos comentaban que nunca ya Bilbao volverá a ser lo mismo. No queremos ser tan pesimistas, pero el desastre es bastante preocupante. Las crónicas de Radio Bilbao recogieron todo lo que ocurrió ese fatídico fin de semana. También contaron, semanas después, que la ciudad no volvió a ser igual. Esos audios quedaron recogidos en varias cintas de bobina abierta y después se digitalizaron y almacenaron en el Departamento de Documentación de la cadena SER. Agosto del 83, cuando Bilbao resurgió del lodo. Episodio 2. Una riada de solidaridad. Como apuntábamos hace unos instantes, mientras Guipúzcoa tiende a la mejoría, Vizcaya aún sigue en alerta roja. Juan Carlos de Rojo, Radio Bilbao, vamos con la última hora y situación que está viviendo Vizcaya a consecuencia de las inundaciones. Sí, Bilbao sigue a oscuras. Acabamos de recorrer la práctica totalidad de Bilbao, llevamos todo el día andando y bueno, hay una zona ahora que parece que tiene luz. Es la sede del gobernador civil en la Plaza Moyúa, a la que el Lehendakari acaba de llegar en un todoterreno desde Zarauz, donde pasaba sus vacaciones. Llegué a Bilbao para tener un centro logístico y me encontré con que no teníamos ni teléfono ni nada y que el único lugar donde había un generador de emergencia era el gobierno civil. Y con un generador pues, administra un país, con lo cual decidí pues ocupar el gobierno civil en el buen sentido de la palabra, de acuerdo con su titular. Me hice cargo del edificio y de sus instalaciones. Bilbao, sábado 27 de agosto de 1983. La luz tenue de la lamparilla proyecta sombras alargadas en toda la sala. Bajo sus altos techos y sobre sus alfombras de seda se ubica una elegante mesa rectangular presidida por el lehendakari Carlos Garaikoetxea, el diputado general José María Macua, el delegado del gobierno Ramón Jáuregui, el gobernador civil Julián San Cristóbal y el director de Protección Civil Ricardo Olabegoya. La obsesión era todos los recursos, repartirlos bien y tener recursos previstos por si surgía algún otro punto. La mayor parte del trabajo programado se trasladó a Sanidad. Más allá de las ventanas de esa sala, donde se reúne el improvisado gabinete de crisis, no se ve nada. La lluvia golpea con fuerza los cristales. En la cabecera del Nervión, en Álava, se acumularon 350 litros. Y en estos momentos creemos que estamos al habla con el director de Protección Civil del Gobierno Vasco. Señor Olabegoya, buenas noches. Buenas noches. Bien, ha escuchado usted la información que ofrecíamos en torno a la situación en Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Cuál es la última hora? Bueno, la última hora es que en Álava estaba empezando a haber problemas en la zona de Llodio concretamente. Nos han comunicado de que se habían hecho peticiones de embarcaciones neumáticas debido a que había varias calles de la ciudad anegadas. Y en el transcurso del río Ibaizábal, por el Duranguesado, otros tantos litros. Otra presa, la que se encuentra situada en el río Ibaizábal, afluente del Nervión, ha tenido que ser rota para evitar la inundación del pueblo de Galdácano. Este hecho ha supuesto a su vez un aumento en el cauce del río Nervión, cuya pleamar ha tenido lugar a las 7 de la tarde. Toda esta agua confluía con el río Nervión en Basauri. Para cuando llegó a Bilbao, la lámina de agua, la altura de la ría, había subido hasta los 6 metros, y solo en 4 horas. Los accesos a la villa estaban anegados, así como la mayoría de los puentes que conectaban ambas márgenes. Únicamente quedaba abierta la entrada desde el monte Archanda. Durante la madrugada del sábado, el agua entró con fuerza en comercios, bares y otros locales del casco viejo y alcanzó una altura de 3 metros.
Emblemáticos edificios como el Teatro Arriaga y el Mercado de la Ribera estaban ya cubiertos de agua, mientras la ría arrastraba coches, electrodomésticos, árboles enteros y todo tipo de restos. Queremos aclarar un punto. Hablábamos al principio de hora 25 de que algunos de los bidones que están bajando a través de la ría del Nervión debido a las inundaciones contenían cobalto 3 altamente radiactivo y cianuro. ¿Quiere aclararnos esto, señor gobernador, señor San Cristóbal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo que desmentir rotundamente esto. Fuerzas de Policía Nacional están custodiando todos aquellos bidones que contienen sustancias tóxicas que se encuentran en las playas. La fuerza de la corriente soltó las amarras del barco Consulado y retorció las vías ferroviarias de la estación de Achuri, donde volcaron vagones y algunos cayeron al cauce. Juan Carlos de Rojo. Sí, Antonio. Bien, si es posible conectar nuevamente con vosotros, si tenéis alguna noticia, así lo esperamos en hora 25. Así lo intentaríamos, Antonio, y tan solo pedir perdón por la falta de concreción, pero comprender que ahora mismo en esta habitación en la que estamos nos acabamos de quedar a oscuras y es el Gobierno Civil de Vizcaya. Comprendemos perfectamente la situación que estáis atravesando, no solo vosotros, sino toda la población de Bilbao en estos difíciles momentos. A la luz del día, el paisaje fue desolador. Agua y barro por todas las esquinas. Solo 24 horas antes, por esas mismas calles del Casco Viejo, el comparsero José María Amantes bailaba al ritmo de las charangas. Hay que decir que éramos unos chavales de 20 y pocos años, o sea, éramos unos críos, ¿no? Que estábamos acostumbrados a hacer fiestas, llevábamos 5 años de fiestas. Era una intensidad de trabajo importante, pero trabajo de fiestas. Entonces había que cambiar el chip. Al principio fue fundamentalmente autoorganización, que sí, las comparsas fuimos conscientes de lo que estaban haciendo y hasta qué nivel estaban haciendo cuando fueron llegando los recursos propios. Fue una suerte que las inundaciones fuesen durante la semana de Bilbao hasta Nausea, porque todas las comparsas estaban movilizadas. Es decir, que toda esa estructura social que movía las comparsas y que además en aquellos años movían muchísima más que ahora, en aquellos años había comparsas que tenían 900 o 700 miembros y eso ayudó a que se pudiese dar una respuesta rapidísima. Se improvisó muchísimo, pero lo que sí se puso es mucho de nuestra parte, de la parte de todos los que intervinimos allí. El propio Tonetti bajó la Ochoa, al Casco Viejo. En el ayuntamiento estaban con los pantalones recogidos hasta las rodillas el entonces alcalde José Luis Robles y el comparsero Marino Montero. A las 3 de la tarde, desde la escalinata del ayuntamiento, me tocó a mí hacer ese trabajo de listero, digamos, de decir a la gente, oye, pues necesitan 20 que vayan a tal calle, o 30 que suban a no sé dónde. Y a muchas veces ha decidido, oye, pero esperar allá que os traigan las palas, no vayáis. Un pequeño empresario con un almacén en la calle Gaña, aquí en la calle céntrica de Bilbao, entonces, él no estaba aquí, le localizaron y dijo al ayuntamiento que intentaran entrar forzando la puerta y que si no lo podían hacer por métodos suaves, que lo hicieran por los métodos que fueran necesarios, es decir, que la derribaran la puerta, pero que sacaran de allí todo lo que se necesitara. O sea, hubo una solidaridad tremenda. Y con esas palas se fueron a las 7 calles, a achicar malamente agua de comercios y bares y a retirar todo el lodo que la riada había traído. Denota un poco el espíritu con que estaba funcionando la gente de toda condición, con un espíritu muy positivo de reconstrucción. Sí, pero antes, digamos, primero que la provincia vizcaína se esperan en estos momentos diversos convoyes integrados por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con cierta dificultad, la ayuda de otras partes del Estado comenzaba a llegar a Bilbao. Me puse al habla con Felipe González, quedamos de acuerdo en que como iban a ser necesarios recursos de toda índole, desde la marina hasta la aviación, pues pasando por las fuerzas de tierra,
pues que hacía falta un mando único y que estuvimos de acuerdo desde el momento que fuera yo el que lo asumiera. Alrededor de la mesa del gabinete de crisis se hace un hueco para un teniente coronel del ejército. En las paredes se cuelgan mapas topográficos de Vizcaya. Las chinchetas destacan los puntos más devastados por las crecidas. Así fue como el lehendakari del primer gobierno vasco se puso al frente del ejército español. Yo que no estaba muy acostumbrado a saludos militares y cosas de esas, porque por nacer no había hecho ni la mili, pues me encontré con que en Llodio me venía un general diciendo que la situación allí era dramática. Uno de esos militares a cargo del lehendakari fue el bilbaíno Ricardo Pérez, oficial del ejército actualmente en la reserva. No hubo el menor problema, digamos, de coordinación o de cooperación, tanto con estamentos, digamos, particulares como con estamentos oficiales. Es decir, el gobierno vasco se dio cuenta que, oye, que era una catástrofe, que éramos necesarios y ningún problema. La gran ventaja que podía ofrecer los unidades de las Fuerzas Armadas es que éramos autosuficientes. Hola, Vero, perdona, que no podía cogerte, que estaba grabando una locución. ¿Qué te dice ese informe del Ministerio de Defensa? Hola, Gonzalo, buenas. A ver, he estado ojeándolo y recoge que el ejército desplegó 13.000 soldados, más de 200 vehículos, 50 máquinas pesadas, 3 buques militares y hasta 7 helicópteros. Y luego espera porque también detalla algunas actuaciones del ejército, pero está más adelante. Te mando ahora, en cuanto encuentre la página te lo envío. La labor fundamental en el ejército, en las Fuerzas Armadas, fueron precisamente las unidades especializadas. Las unidades de infantería pura y dura, pues lo único que hacíamos era cooperar con picos, palas y lo que hiciera, y sobre todo transporte, ¿no? Transporte de alimentos, transporte de personal, grupos electrógenos dentro de nuestras posibilidades. A ver, ya lo tengo. Mira, este mismo informe dice que los militares distribuyeron más de 100.000 litros de agua en camiones y en remolques cisterna, 40.000 de leche, 62.000 raciones de pan y 10.000 más de combate. E incluso, fíjate, añade que los ingenieros del ejército construyeron 5 puentes a lo largo de toda la ría para poder comunicar las dos márgenes. Y el último en retirarse fue el de Luchana. Buah, de lujo. Gracias, Vero. Funcionó. Trabajaron además a pie de obra por entrega. Incluso he citado la anécdota de un general que me vino a dar la enhorabuena por el comportamiento, sobre todo de la juventud. Hubo muy buen ambiente entre personal voluntario que hacían lo que buenamente podían, donde podían, con nosotros que al principio también pues te llamaban y, oye, 100 hombres por favor a Rigorriaga. Cogías 100 hombres, ibas a Rigorriaga con picos, palas. Nosotros llegábamos y ya teníamos una jerarquía, es decir, que el soldado obedecía al cabo, mientras que el voluntario al principio, pues bueno, hacía lo que buenamente podía. El ejército y las personas voluntarias se afanaron especialmente en el Peñascal, una de las zonas más dañadas, uno de los puntos negros de la catástrofe. Allí no llegó la crecida de la ría, pero quedó sepultado por una avalancha de piedras, tierra y agua. El sábado 27 se casaba mi primo. Teníamos una boda. La mujer de mi primo, el que se casaba, vivían en el Peñascal. Pues se quedaron sin casa y tuvimos que aplazar la boda. Se casó el domingo y se casó en la iglesia de Autonomía. Salvaron el traje de novia, el vestido de novia de ella. Boda en el barro, porque todos muy monos, pero con catiuscas. Entonces en el restaurante todo fue con desechable, cubiertos desechables, el champán brindando con desechable, o sea, curioso para recordar en el tiempo. Marisa Zalduegui acudió a la boda de su primo el domingo 28 de agosto, pero después de una larga y difícil noche trabajando en el hospital de Basurto, era auxiliar de enfermería. Mi aita pues estuvo toda la noche, bueno, él era muy asiduo de la radio, ¿no? La dejaba puesta, mi madre le decía, no ganamos para pilas contigo. Y pues lo primero que me dijo, no sé qué está pasando, han dicho que ha desaparecido Bermeo. Entonces, bueno, dice, ya, bueno, la cosa ya es muy gorda. Entonces, pues bueno, fui a trabajar. Yo vivía en Luchana entonces, ¿no? Entonces estaba toda la salida de Luchana, todo inundado. No sabíamos si había autobuses, bueno, llegamos andando como pudimos. Marisa anduvo hora y media desde su casa para llegar al hospital. Al menos
Ella no tenía su centro de trabajo a más de 20 kilómetros. Amaya, otra compañera, trabajaba de tarde y viendo todo el percal estaban en Plencia y salió de Plencia por la mañana para llegar a trabajar a la tarde. Venían por un no la dejaban pasar. Cuando dijo, no, es que toque a trabajar a Basurto al hospital, bueno, pasa, pero cuidado que está todo fatal. Y llegó justo a trabajar. Pero esa noche se quedó a dormir en el hospital porque al día siguiente trabajaba de mañana y no podía ir a casa. José Manuel Calvo quiere hacerte una pregunta, Juan Carlos. ¿Se sabe ya si está garantizado el suministro de gasoil para los grupos electrógenos que alimentan la energía en hospitales y centros similares? Bueno, parece ser que en principio la situación en el Hospital Civil de Basurto era bastante precaria. Allí efectivamente estaban funcionando esos servicios. De Cruces no teníamos noticia, no hemos podido hablar con la ciudad sanitaria de Cruces, y de algunos hospitales, por ejemplo, cerca del puente de San Antón, una clínica regentada por unas monjas, han tenido que estar haciendo unos traslados de allí de enfermos porque ya no podían seguir asistiéndolos allí. Cuando entramos, el desconcierto fue ¿qué hacemos ahora? Eso, sin luz, sin agua, sin nada. Entonces dices tú, pues ¿cómo les vamos a dar el café con leche frío? Pues bueno, no se nos ocurre más que teníamos entonces bateas metálicas, le echábamos alcohol, prendíamos fuego y poníamos la leche. Ibas saliendo del paso como podías, nos llevaban el agua y repartiendo pues el agua para beber, ¿no? Claro, luego salíamos con palanganas, con lo que teníamos a coger agua pues para los aseos, para la limpieza general. Y claro, el servicio de noche con linternas. La tormenta llegó a un diámetro de 80 kilómetros. No solo quedó Bilbao devastado por las inundaciones. Un centenar de localidades vascas fueron declaradas zona catastrófica. Todo aquel que estaba en Vizcaya recuerda cómo se inundó su pueblo. Recuerdo que en Durango el río Ibaizábal no pudo absorber todo el agua que venía y por eso se desbordó. Madre mía, que si me acuerdo, el agua en Galdacao subió hasta 10 metros. Luego yo vivía en Buguías y el agua llegó hasta las alcobas de los caseríos. Nuestro compañero Pelayo Serrano, que se encuentra aquí ahora mismo, puede dar unos datos que le acaban de pasar ahora mismo. Son datos del Gobierno Civil. Sí, buenas noches. Bueno, la situación en los pueblos de momento es bastante alarmante por el momento. En Bermeo, por ejemplo, en la localidad costera de Bermeo, se necesitan con urgencia medicinas. Lo más prioritario son 20.000 vacunas antitifoideas, así como cloro para el agua, gas butano y cisternas de agua. Se prevé hacer llegar estas urgencias para mañana por la mañana a través del mar. Hubo que usar cal viva para enterrar las toneladas de pescados muertos que había por las calles y vacunar masivamente a su población. Pero la situación no fue muy diferente en localidades próximas al nacimiento del Nervión, como Amurrio o Llodio. Llodio está pasando por auténtica angustia y entonces el Servicio de Protección Civil ha querido facilitar los nombres de algunas personas que se quieren poner en contacto con sus familiares en diversos puntos del país. Son Alberto López Fernández y Felisa Fernández y su familia. Se encuentran bien y localizables en Lugo. En la farmacia Rivera, que están en Salou, los dueños de esa farmacia, que por favor regresen urgentemente. El garaje Royal en Altea, Alicante, que sus familiares en Llodio se encuentran bien. A la vez de Llodio quieren saber qué ocurre en la colonia de Pedernales, preguntan cómo se encuentran los niños. Radio Bilbao, por cierto, fue fundamental porque junto con alguna otra emisora que tenían generadores y podían seguir emitiendo, teníamos que dirigirnos allí a la sede y allí pues a lanzar mensajes de gente que es que estaba incomunicada, que no sabía dónde estaban sus hijos, que estaban fuera de vacaciones en Cádiz y sus hijos estaban aquí o su marido o su tal y no sabían si estaba bien, si estaba mal, si la había pillado. Nos organizamos así. No había internet ni había un sistema de comunicación ágil y rápido como hay ahora, y entonces los mecanismos de comunicación, además, muchos de ellos se estropearon porque cayeron muchísimos postes eléctricos, etcétera, etcétera. La radio, también creo recordar que Radio Bilbao tuvo grandes problemas, tuvo dificultades técnicas y tuvo que utilizar equipos de emergencia, me parece recordar vagamente, y entonces, claro, la radio estableció una comunicación con la gente
que no tenía otra manera de saber más o menos qué estaba pasando que buscar un punto de contacto que era ese, el que estaba ocurriendo a través de la radio. La radio se convirtió más, si cabe, en el medio esencial para la comunicación. Lo sabe muy bien Iñaki Gabilondo. Los transistores a pila fueron la salvación de muchas personas. Que la inestabilidad continúa. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Aquí está Matinal Ser. Dirige Carmelo Encinas. Buenos días, Carmelo. Hola, Iñaki. Buenos días a todos. Al llegar una desgracia de esta naturaleza, la radio también, además de esas particularidades de comunicación, pues también contaba con esa condición de un miembro de la familia local, era un miembro más de la familia dolorida en aquel caso, ¿no? Por eso la radio en España siempre ha tenido un elemento complementario de corte afectivo más intenso que ha tenido en otros países europeos, ¿no? No solo porque acompañaban el duelo de esta tragedia, también fue la vía para canalizar toda la ayuda que llegaba de otras partes del Estado. Hubo un movimiento de solidaridad extraordinario y la radio jugó un papel muy importante como vehículo de esa solidaridad. Yo recuerdo que en la radio, en la cadena SER, el programa que yo hacía, fue una de las posiciones desde las cuales estaba vehiculando toda la enorme solidaridad que hubo, porque hubo un movimiento de solidaridad de todas partes. Se dice que las tragedias sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor ha quedado claro. Horas más tarde llegaron los saqueos y los pillajes. Se ha detectado algún caso de pillaje, sobre todo en las joyerías y también en la localidad de Basauri y de Galdácano, donde se ha visto a gente arrastrando ruedas y arrastrando sacos. Inexplicablemente, el pillaje que hace su aparición en estos momentos de desgracia. Semanas más tarde, los primeros expertos ya empezaron a advertir: ninguna actuación sobre los cauces de los ríos evitaría inundaciones como las de agosto del 83. Agosto del 83, cuando Bilbao resurgió del lodo. Un podcast de Radio Bilbao. Idea original y narración, Gonzalo Loza. Asistente de grabación, Leire Isunza. Diseño sonoro, Iñaki Mardones. Con la colaboración de la redacción de los servicios informativos y del Departamento de Documentación de la cadena SER.